Hermanos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muy buenas noches para todos. Vamos a estar mirando, hermanos, para que vayan buscando en sus Biblias. Vamos a usar como texto base, vamos a utilizar el libro de Mateo, capítulo 19, y vamos a estar leyendo desde el versículo 16. Sí, hermanos, agradezco mucho los que se están conectando, vienen conectando. Nuevamente Dios me permite la gracia de compartir con ustedes la palabra. Estoy muy contento, muy agradecido delante de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra. Quisiera colocarle un título al en vivo de hoy. El título que quisiera colocar para este en vivo, los buenos, ¿a dónde van? Dice la palabra. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esto el joven, esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hemos leído hasta el 23. Mateo 19:23. Quisiera que subrayaran la palabra en el versículo o la frase en el versículo 17. Dice: ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Hermanos, gracias le doy a Dios que me permite nuevamente sentarme aquí delante de ustedes. He tenido el privilegio, hermanos, de conocer a algunos de ustedes que se conectan personalmente, ¿sí? De pronto por los eventos de la iglesia, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios que me permite tener con ustedes contacto, porque a la verdad, conocerlos en persona, sí, no me es muy fácil para mí, no es muy fácil, así como dirigirme a una pantalla, ¿no? Al otro lado no sé qué personas, cantidad de personas, hermanos estén, personas nuevas, no lo sé. Pero me gusta más como en vivo, ¿cierto? O me gusta también poderlos encontrar un día y poder tener la comunión. Estos días, hermanos, yo he estado pensando e invitados acerca de algo, y es: ¿por qué una persona no recibe la salvación cuando la salvación es muy fácil? ¿Sí? Pero ¿por qué no recibe la salvación? Y esto tiene que ver mucho con el velo que Satanás coloca en los ojos del corazón a las personas, ¿sí? Es un velo que las personas no lo pueden ver, si no es por la misericordia de Dios, hermanos, que como sucedió aquel entonces cuando Jesucristo en la cruz moría, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, significa la salvación viene de arriba. Un velo, ¿no? Creo que un velo, todo el mundo podemos tener una ventana en la casa, en el apartamento, y nosotros podemos ver
que hay un velo y hay una cortina. En algunos casos hay un velo y hay una cortina. Por ejemplo, el caso aquí del lugar donde estoy, hay un velo. Estoy ubicado en un piso, no sé si séptimo, octavo piso de un edificio como de 30 pisos, pero en este piso hay un velo. Este velo, ahorita acá en Colombia, acá en Bogotá está de noche, pero yo logro a través del velo que está aquí, logro ver hacia allá algo, ¿sí? Pero no logro ver perfectamente lo que está al otro lado, ¿sí? Espiritualmente, hermanos, sucede lo mismo, ¿sí? Las personas vamos por la vida pensando que estamos viendo 100% las cosas, que estamos entendiendo 100%, que tenemos el control de todo 100%, como de esa manera vamos por la vida pensando que tenemos seguro todo, que mañana nos vamos a levantar y vivimos de una vida bajo una confianza del sí mismo que ya se vuelve tan cotidiana, ¿sí? Que las cosas nos toman por sorpresa y es cuando realmente hacemos un pare como en la vida, ¿no? De resto, esa confianza, esa comodidad y todas esas cosas hacen que uno lleve una vida que aparentemente como ese velo uno cree que está viendo al otro lado, que uno va avanzando y va viendo las cosas claras en todas las áreas, hermanos, sea el área familiar, el área laboral, el área espiritual, cualquier área. Nosotros pensamos que estamos viendo claramente, pero hay un velo, ¿sí? El velo difícilmente por nuestra propia vista podemos verlo, difícil. Realmente el velo nos lo muestra otra persona. Ejemplo. Nosotros vemos la maldad en un ser humano, por ejemplo, una persona que roba, que mata, que viola, que miente. Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista podemos ver a esa persona y juzgar por esa persona por lo que estamos viendo o lo que estamos escuchando, ¿sí? Pero esa persona como tal no se da cuenta, ¿sí? No se da cuenta. Es más, pareciera que se diera cuenta, pero no se da cuenta. ¿A qué voy yo con esto? No estoy diciendo que una persona mató y que no se dio cuenta que mató. No estoy diciendo que una persona mintió y no se dio cuenta que mintió. No estoy diciendo eso, ¿sí? Estoy diciendo realmente que la persona no se conoce, significa tiene un velo al interior de su corazón que no lo deja ver realmente qué tipo de persona es, sino las personas que están en nuestro entorno sí se dan cuenta el tipo de persona que vemos, que nos vemos, ¿cierto? Entonces hay algo maravilloso que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Y es precisamente eso, hermanos. Precisamente es mostrarnos claramente como en un espejo, como en la mañana cuando me levanto yo a ducharme y me voy a peinar o algo, o cepillar los dientes, entonces como un espejo me estoy viendo. La palabra de Dios es ese espejo en el corazón. Pero hermano, yo he estado pensando y meditando acerca de lo que les estoy compartiendo hoy, porque vengo ya semanas atrás meditando acerca de esto. A través de la misericordia de Dios, a través del Espíritu Santo ha venido mostrándome algo. Y es que las personas hoy día viven con ese velo y no se han dado cuenta de ese velo realmente. Solamente a través de la palabra podemos ver que ese velo cae, ¿no? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Que nosotros nos demos cuenta que no estamos viendo claramente. No estoy hablando del ver con los ojos de la carne, sino el ver con los ojos del corazón, ¿sí? Y para eso, hermanos, necesitamos la escritura. Aquí en la palabra, en el libro de Juan, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16, claramente Dios dice aquí, ¿no?
En el 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno. La Biblia dice, ninguno hay bueno. Si la Biblia dice que ninguno hay bueno, hoy día las personas, ¿cómo se consideran? Buenos, buenas personas. Pero Dios a través de la escritura dice que ninguno es bueno. Ahorita vamos a mirar otros textos bíblicos y los vamos a traer a colación porque tienen que ver con este tema principal, ¿sí? Dios nos muestra a través de la escritura, ¿sí? Que ninguno es bueno. La Biblia dice ninguno es bueno. Así cuando estuve en la iglesia cristiana tradicional, la iglesia cristiana tradicional me llevó a mí a siempre querer cumplir los mandamientos y por esforzarme en querer cumplir los mandamientos, yo creía que era una persona buena. Aún yo pensaba, ¿no? Aún yo pensaba, ¿sí? Yo pensaba como esto, no los cumplo todos en su totalidad, pero me estoy esforzando por cumplirlos todos. Significa estoy haciendo bien, significa soy una persona buena. De esa manera era completamente engañado, ¿cierto? Nosotros, si meditamos acerca de nuestras vidas, cada uno, podemos ver que desde pequeñitos la educación de nuestros padres, tal vez de nuestros abuelos, fue la siguiente. Hijo, tú cuando seas grande debes de ser un buen elemento, una buena persona, debes de estudiar, debes de servir a una comunidad, a un país, debes de hacer las cosas bien, debes estar bien casado, debes de hacer las cosas buenas, porque si tú haces las cosas buenas, eso que siembras, eso segarás. Entonces nosotros podemos ver una serie de momentos en nuestras vidas donde no solamente nuestros padres, sino la sociedad en sí está vendiendo la idea de eso, ¿no? De somos buenos, nosotros podemos cumplir los mandamientos, nosotros podemos agradar a Dios, nosotros, aun siendo árboles de naranja, que tenemos la semilla que es de naranja, la sociedad vende la idea de que podemos un día, aun siendo semilla de naranja, producir mangos y las personas están creyendo eso, ¿sí? Vamos a mirar más textos bíblicos. Yo quiero que alguien me pueda hacer el favor y los publique ahí en el en vivo, si es tan amable. Vamos a mirar otros textos bíblicos para corroborar esto que Dios me permite meditar hoy junto con ustedes. Acabamos de leer Mateo capítulo 19 desde el 16 en adelante. ¿Mm? Vamos a mirar en el mismo Mateo, en el capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo 7:11 dice la escritura, pues si vosotros siendo malos, ahí vuelve y nos dice la escritura, vosotros siendo malos, así dice la escritura, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, la Biblia aquí vuelve y nos dice, vosotros siendo malos. Claramente Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos, ahí claramente lo dice. Entonces, ya van dos textos bíblicos, Mateo 19 y Mateo 11. Vamos a mirar Mateo 15:19. Mateo 15:19. Unas hojitas más adelante. Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones,
los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí? Entonces nosotros ahí la segunda parte habla acerca de la ley, ¿cierto? La ley, pero nosotros mirando la escritura, la primera parte dice, de nuestro corazón salen todas esas cosas. ¿Por qué? Ahí están, hermanos. Ahí están, ¿sí? Yo les podría preguntar, hermanos, un vehículo tiene cuatro ruedas, ¿cierto? Pero yo les pregunto a ustedes, por qué no tendría seis? Ah, bueno, las tractomulas o vehículos más grandes. Ah, bueno, entonces, ¿por qué no tienen 40, 50 ruedas? ¿Sí? Porque tienen cuatro, punto. Tienen cuatro, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros en Colombia, la zona norte, está la Guajira, el Chocó? Esa zona es muy caliente. En esa zona ahí habitan, la gran mayoría de habitantes son de tez negra, ¿sí? De tez morena. Entonces yo pregunto, en esa región, ¿por qué no nacen blancos? ¿O por qué no nacen con los ojos rasgados, cierto? Porque nacen con tez morena. Punto. ¿Cómo pueden cambiarse en eso? O sea, tienen dos posibilidades. Uno decir, me voy a cambiarme los ojos, transformármelos o la piel, no sé. O acepto eso, acepto como soy, punto. ¿Qué es más fácil? Ponerse uno a querer cambiar, ¿sí? O aceptar realmente quién es uno. ¿Qué es mejor delante de Dios? ¿Qué creen que es mejor? ¿Usted cree que es mejor, como el pueblo de Israel dijo, traigan los mandamientos, nosotros los cumplimos? Hasta el día de hoy, ¿quién los ha cumplido? ¿Acaso no era mejor que le dijeran a Dios, yo no puedo con eso, solucione de otra manera porque yo no puedo con eso? ¿No era más sensato? Entonces, ya llevamos tres textos bíblicos donde la palabra dice ninguno es bueno, del corazón sale toda esa maldad, ustedes siendo malos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no aceptamos nuestra condición? Es difícil aceptar la condición. Dice que somos malos. Sigamos mirando otros textos bíblicos. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Isaías, capítulo 17, versículo 9. Dice la Biblia. Jeremías. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Sí, escuche bien, hermano. Y la persona que está escuchándome, si es una persona nueva, no lo sé. La Biblia dice que el corazón suyo y mío es engañoso y perverso, dice ahí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí dice yo Jehová. Significa que ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio corazón. Sí, hermano, que me estás viendo ahí, ¿sí? La Biblia dice claramente que su corazón es engañoso y es perverso. Primeramente lo engaña a usted mismo, ¿sí? Y luego ese mismo corazón, engañoso y perverso, con mucha facilidad engaña a otros. Nos podemos dar cuenta, lo hacemos con voluntad propia o lo hacemos sin darnos cuenta, pero lo hacemos. ¿Cómo? Engañoso es el corazón y perverso. Vamos a mirar otro texto bíblico. Vamos a mirar en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3,
Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12. Dice la palabra de Dios. Antes, Hebreos 3:12. 3:12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Ahí podemos ver nosotros la verdadera maldad de la que habla la Escritura, ¿sí? Ahí claramente dice, Hebreos 2, 3, 12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Pero dice hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, en este tiempo, que ya estamos en los tiempos finales, no lo digo por asustarlo, sino lo digo porque es la verdad que está escrita en la Biblia, estamos ya en los tiempos finales, hermano. Entonces, ¿cuál es la maldad de la humanidad? Entonces, como nos enseñaron desde pequeñitos, ¿sí? Que la maldad, robar, matar, fornicar, todas esas cosas tienen que ver es con la transgresión de la ley, la transgresión de las normas, ¿sí? Entonces, la verdadera maldad que está en la Biblia claramente dice incredulidad. Esa es la verdadera maldad de hoy día en la humanidad. Es increíble, hermanos. Yo les pregunto a las personas así en la calle o familiares cuando les estoy compartiendo. 4 cosas hizo Jesucristo, 4 cosas son el Evangelio, ¿sí? La primera que hizo Jesucristo está en el libro se los voy a dejar de tarea, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, la palabra de Dios dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sí, Dios mismo cargó el pecado en Jesucristo. Lo primero que hizo Jesucristo fue que cargó el pecado. Segundo que hizo Jesucristo, ¿sí? Fue a la cruz del Calvario. Con el pecado fue a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario murió, ¿cierto? Cuando le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cargaba el pecado, ¿cierto? Consumado es, significa, tengo que morir para limpiar ese pecado, para acabar con ese pecado. Finalmente Jesucristo entra a la tumba, ¿cierto? Pero ¿se queda en la tumba? No se queda en la tumba. Viene lo cuarto, que es resucitó de entre los muertos, ¿cierto? Y está sentado a la diestra del Padre. Esas 4 cosas, ¿sí? Junto con está sentado a la diestra del Padre, los que hemos creído todo el Evangelio, estamos a la diestra del Padre. Amén. Entonces, así yo les pregunto si hay personas nuevas ahí viéndome, hermanos, familiares, conocidos. De esas 4 cosas, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, que estaba Pedro y estaban reunidos los discípulos ahí con él, les dijo, es necesario que yo cargue los pecados, que es necesario que muera, que entre al sepulcro, pero voy a resucitar. Jesucristo les dijo, voy a resucitar. Hermanos que me están viendo allá y personas nuevas, de los 4 en la época de Jesucristo, ¿cuál no creyeron las personas que estaban ahí, incluyendo los discípulos, incluyendo a María? De las 4 cosas que hizo Jesucristo, la última no creyeron. ¿Cuál fue? Que resucitaría, ¿cierto? Porque pensemos en algo, hermanos. Si hubieran creído, no tendría por qué Pedro haber venido
a Jesús y haberle dicho, Señor, no es necesario que haga todas esas cosas. Yo no permitiré que haga eso. Y Jesucristo tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Porque de las 4 cosas que le dijo Jesucristo a todos los que estaban ahí, la última no la creyeron. Supongamos que la hubieran creído, la cuarta, supongamos que lo hubiera creído, ¿sí? ¿Cómo creen que ustedes debieron haber estado ellos en el momento de la crucifixión? Pensemos un poco, meditemos un poco. Si ellos hubieran creído las 4 cosas de Jesucristo, la última que resucitaba al tercer día, significa que ellos hubieran creído, significa que, no sé, los discípulos en cabeza de Pedro con María, ven, hagamos algo. El maestro nos dijo que iba a resucitar. Entonces, en 3 días va a entrar por esa puerta. Preparémosle algo. Preparemos algo para recibirlo, ¿cierto? Preparemos una cena para recibirlo. Y no vayamos allá porque eso es parte del proceso, más bien esperemos al Cristo resucitado y estaríamos en paz, tranquilos, en armonía, aún hubiésemos invitado más personas, ¿cierto? Eso si hubieran creído la cuarta. Pero miren, pongan atención, hermanos. La cuarta que resucitaría a él, no la creyeron, pero en la época que estuvo Jesucristo, levantó muertos, cuando estuvo Jesucristo con los discípulos, ellos vieron con sus ojos físicos, ellos vieron cómo levantó muertos, cómo levantó paralíticos, ciegos, multiplicó peces, el pan, bueno, muchísimos milagros hizo durante esos 3 años y más nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos de lo que Él hizo, pero no creyeron el cuarto, ¿cierto? Sí, era un propósito de Dios, ¿cierto? Era un propósito de Dios para mostrar la maldad en el corazón de ellos, como dice la escritura acá en el libro de Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, ¿sí? Dice corazón malo de incredulidad. Pero ¿sabe qué me sorprendía, hermanos? Yo esto, como hago este paralelo cuando le estoy compartiendo a las personas. En esa época no creyeron a la resurrección, pero lo demás sí, la resurrección no. Hoy día, hermanos, hoy día ustedes le preguntan a una persona que si cree en Cristo y que si cree que Cristo resucitó, y en un porcentaje muy alto, hermanos, dicen, claro, Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y yo les pregunto, ¿tú estuviste ahí? ¿Tuviste levantar a Lázaro? ¿Tuviste levantar al paralítico? No, yo no estaba ahí. ¿Y por qué crees en la resurrección? No, no sé. Pero yo creo que Jesucristo resucitó. Yo creo, punto. Esa es mi fe. Yo creo, sí. No dudan en ningún momento. No tienen la más mínima duda de que Cristo resucitó. Pero eso no es lo más grave, hermanos. Lo más grave es que de las 4 cosas, hoy día, la primera no cree la humanidad. ¿Sabe por qué no lo cree la humanidad? Precisamente por lo que estamos leyendo, hermano. No es una religión, no es la tradición, es lo que han creído en su corazón, y lo que han creído las personas hasta el día de hoy es que son personas buenas, cuando la Biblia claramente habla de nuestra condición. Ahí vimos, aún los discípulos creyeron que Jesucristo iba a resucitar, no creyeron que iba a resucitar. Esa es la maldad del hombre. Verdadera maldad es que no creen. ¿Cómo es posible que al día de hoy la humanidad tiene ese velo? Que las religiones, las tradiciones han llevado a una mentira tan grande de que las personas crean que son buenas, que son justas, que su justicia, ¿sí? Que su justicia es la correcta, cuando la Biblia dice que la justicia de nosotros es trapo de inmundicia, pero creen que sus justicias son buenas, que son personas buenas, que son personas de bien, y eso es la mentira más grande, ese es el velo
que la humanidad tiene en este momento. No se han dado cuenta de ese velo. ¿Cómo es posible que crean que Cristo resucitó, pero no crean que Cristo cargó sus pecados y los venció en la cruz del Calvario? ¿Cómo no pueden creer eso? Sencillo, porque tienen el velo de que soy una persona buena. Hermano, usted y yo, o persona nueva que se está conectando en este tiempo, ¿sí? Permítame con todo respeto desde la palabra de Dios, que ya hemos mirado 6, 7 textos bíblicos donde la Biblia nos dice que somos seres malos, que producimos maldad. Por ahí hay otro texto bíblico que, si me ayudan a buscarlo los hermanos, a ponerlo ahí, dice: antes de ver la paja del ojo ajeno, mire el leño que hay en ti, o la viga. Una paja es algo pequeño, la viga es un madero. Dios me está diciendo: usted es malo, pero usted quiere ver malo afuera, pero no es malo afuera, malo es usted, usted es malo. Por eso, hermanos, no están recibiendo la salvación. El título que le he puesto a este en vivo es: ¿los buenos a dónde van? La respuesta es: al infierno. Porque los malos, que creemos la escritura, que somos malos, que nuestra semilla que arrastramos de allá, ¿sí? Y que pecamos no porque queramos pecar, sino por la semilla que arrastramos, es como la semilla de naranja que produce naranja. No puede producir mango, naranja produce maldad todos los días, porque la Biblia dice. Vamos a mirar en el libro de Génesis, que es otro texto bíblico que nos habla de la maldad. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5, hermanos, si me ayudan a colocar en el en vivo los textos, se lo agradezco mucho. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es solamente él, era de continuo, solamente el mal. Ahí dice la Biblia. Significa, nosotros producimos maldad mucho más que basuras. ¿Me hago entender? Maldad producimos todos los días porque somos semilla de árbol de naranja. No podemos producir mangos nunca. ¿Hasta cuándo va a dejar ese árbol de producir naranjas? Hasta cuando sea cortado, hermanos. Deja de producir naranjas porque ya no vive esta carne en nosotros hasta cuando volvamos al polvo de la tierra, porque fuimos tomados del polvo de la tierra. No dejamos de producir maldad, hermanos. Sí, la Biblia claramente está hablando la condición de nosotros como en un espejo. Yo recuerdo muy bien, hermanos, cuando estuve en las 50.000 congregaciones cristianas, en la Iglesia Católica, que siempre me llevaron a mí a creerme que yo era un árbol que podía, siendo de naranja, que podía producir mango. Siempre enfocaron mi corazón a eso. Álvaro, tú eres una persona que haces estas cosas, dejas de hacerlas y ahora haz esto. Hermanos, eso es lo que ha hecho, o lo que hizo, que yo tuviera una vida miserable. Una persona no es miserable cuando quiere cumplir los mandamientos de la ley de Dios y no puede. Hermanos, voy a testificarles algo. Vengo de una reunión del conjunto donde vivo, ¿sí? Y vi una injusticia grandísima, ¿sí? Al punto que mi corazón se enojó mucho, mucho. Al punto que los únicos pensamientos que llegaban a mí era: ojalá a esa señora administradora le pasen de todas las cosas y que Dios haga justicia para que ella, así como me hizo injusticia a mí, a ella viva eso y que Dios mismo se encargue de ella. Ese corazón surgió de mí. De mí surgió mi propia justicia, ¿sí? Si yo les comento la situación que tuve,
¿sí? Ustedes van a estar de acuerdo con lo siguiente. Álvaro, el hermano Álvaro tenía 100% la razón, ¿sí? Pero aún así Dios me dice, con tu 100% de razón, Álvaro, eso es una mentira porque sus justicias son trapo de inmundicia. Así me dice Dios a mí, ¿cierto? Pero ¿qué salió de mí, hermanos? ¿Ustedes creen que salieron cosas buenas? Les voy a comentar más o menos. En el conjunto donde vivimos, en ese conjunto hay cerca de 200 algo apartamentos y en ese conjunto no hay sino cerca de 70 parqueaderos, ¿sí? En ese conjunto hay unos sorteos que se hacen cada 3 meses para uno tener un parqueadero. Hay unas normas, unos requisitos para obtener ese parqueadero, ¿sí? Y es estar al día en todos documentos, financieramente, etcétera. En los últimos 3 meses sucedió algo, ¿sí? Ahora como se utiliza muchísimo el Internet, ya casi no entregan cosas así por papeles escritos. Bueno, al menos en Colombia está pasando eso por el tema del ambiental y todo esto. Entonces todo llega por Internet. Pues le llegaban los cobros a mi esposa por Internet, pero ella pagaba, ¿sí? Lo que siempre venía pagando. Faltaba un reajuste muy mínimo de mes a mes, ¿cierto? Pero eso no nos dimos cuenta sino hasta el final, cuando ellos dijeron que hacían falta esos dineros. Mas, sin embargo, llegó el día del sorteo y un día antes del sorteo nosotros nos pusimos al día con ese pago. Adicionalmente, en el Consejo Administrativo se aprobó una cuota extraordinaria de 500.000 pesos colombianos. No sé al cambio en dólares, supongamos que está en 3.500, entonces en Colombia, entonces estoy hablando de cerca de $145 en promedio. También esa cuota se había pagado, estaba al día, ¿sí? El día del sorteo, un día antes nos pusimos de acuerdo, pero en el momento del sorteo, cuando se fue a sortear eso, me dijeron que yo no podía participar, ¿sí? Aún yo les dije, por la necesidad que tenía premiante, les dije, discúlpenos, no es mala intención. Mire, les estoy hablando de mis justicias. No es mala intención. Nosotros, mire que venimos pagando, aún se pagó cuota extraordinaria, no tenemos mala intención de no pagar. Por el contrario, pasé una situación así, así. Todo estaba como a favor, ¿no? Como mis justicias, como de esa manera, ¿cierto? Vino un sorteo, vinieron unos propietarios. El día del sorteo, unos propietarios dejaron de venir al sorteo, no vinieron al sorteo. Sobraron cerca de 7 parqueaderos. Me hicieron quedar a lo último, ¿sí? Al final, a lo último, pensé que de esos 7 me iban a mí a dar uno, no me lo dieron. Me dijeron que no se podía, aún sobrando 7 parqueaderos. Como pensaba yo, pero yo tengo la razón, estoy al día y sobraron 7. Deme uno de esos 7. Vino un segundo sorteo, no me invitaron y de ese segundo sorteo entregaron 6 parqueaderos y quedó uno. Pero para el tercer sorteo, ¿sí? Porque mi esposa se acercó al administrador y usando del contador, demostró a la administradora que estábamos al día, pero aún así ella dijo, no se puede. Finalmente dijo, dejémoslo en el último sorteo. El último sorteo que era el día de hoy eran 10 propietarios para un parqueadero, ¿sí? Había que sacar la boleta, una balota con el número 10 personas para pagar, para sacar un solo parqueadero, ¿sí? Yo pensaba en ese momento en mi cabeza venían muchas cosas, venía mi justicia, pero yo fui el primero que me puse al día antes del sorteo y después del sorteo vienen muchas personas que no asistieron, que al final se pusieron al día y ahorita ya son 10. Finalmente, hermanos, no, no saqué la balota que era, significa me quedé sin parqueadero en el conjunto, ¿sí?
Con mi esposa nos mirábamos y qué salía de mi corazón. Había mucho, estaba muy incómodo. Lo único que salía de mi corazón, hermanos, era solamente desearle el mal a esa señora porque vi muy mala intención en ella, ¿sí? Muy mala intención vi en ella y no vi por ningún lado misericordia. Aún yo le dije a ella, señora, por favor, dame misericordia, ¿sí? Mire que no es mala intención, pero aún así Dios permitió hasta el final. Quiero que miremos un texto bíblico. Está en el libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 8. Miremos Romanos capítulo 8, versículo. Les agradezco mucho que coloquen los textos en la pantalla, si es tan amable, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Voy a leerlo desde mi celular. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra de Dios: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hermanos, esto está fresquito lo que les estoy testificando. Mi corazón muy incomodado, bastante incomodado, ¿sí? Ya mañana tengo que mirar dónde ubicar el vehículo. Pero nosotros junto con mi esposa a veces llegamos tarde, la seguridad. Vamos a ver Dios por qué permitió esta situación. Pero de mi corazón, ¿qué surge? ¿Sí? Surge la venganza. De mi corazón, ¿qué pensamientos venían, hermanos? ¿Sí? Como usar la misma ley para mirar dónde esta señora se equivoca, para yo empezar a presionarla, para yo empezar a incomodarla con la misma ley, con la misma norma, ¿sí? En qué se equivocó ella para empezar a como a arremeter sobre ella, ¿sí? Porque pues nosotros somos propietarios, ¿no? Y entonces el cliente tiene la razón, ¿cierto? Esas son nuestras justicias. Pero sabe una cosa, hermano, que es importante tener la comunión. Cuando Dios me da la misericordia, me dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mi corazón descansa, ¿sí? Yo quiero ver, seguramente mi corazón quiere ver que Dios haga justicia en esa señora de la forma como actuó, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo mis justicias, mis propias justicias, que la Biblia dice que son trapo de inmundicia, pero todavía quiero apoyarme en esas justicias. No, hermano, hay que votarlas. Hay que 100% decirle a Dios, no tengo la razón. Solo sé que lo que permitiste es para bien y que a futuro lo voy a ver. Ahorita no lo veo, ahorita mi corazón como enojado hacia ella. No sé si a ustedes les pasa, los que conducen o los que van por la calle en el día a día y ven una injusticia en algo, en alguien, ustedes se molestan, se incomodan por esa injusticia. Hay muchas injusticias en el día a día. No basta sino prender el televisor y ver las noticias o salir de la casa y uno empieza a ver muchas injusticias. Esas injusticias automáticamente en nuestro corazón nos quiere poner en la justicia de nosotros, decir, mi justicia es buena, esa es la que es. Por eso juzgo, señalo, por eso tomo esa posición como de juez, ¿cierto? Cuando la Biblia acabamos de leer, volvamos al versículo de base que está en Mateo 19:16. Mateo 19:16 dice la escritura, Mateo 19:16 dice la escritura, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios.
Hermano, ese es nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Durante muchos años estuve frente a sacerdotes, frente a pastores, a religiosos. ¿Y el religioso qué hace? Querer mostrar, ¿sí? Esa apariencia tierna, esa apariencia, y hablan con términos como levitando del piso, hermano, hermana, ¿sí? Cuando la Biblia dice que son malos, que hay maldad en el corazón. Incluso la palabra nos muestra cuando Jesucristo le hablaba a los fariseos, les decía fariseos hipócritas, hay todo un capítulo. Juan el Bautista le decía víboras, ¿sí? ¿Por qué, hermanos, nos creemos buenos, hermano? Eso es lo que ha hecho que las personas no reciban la salvación, hermano. Cuando una persona, cuando recibe la salvación, cuando 100% cree que es una persona mala, que es una persona que produce maldad, hermano. Todos los días producimos maldad, hermano. Cuando Jesucristo vino, la puso aún más alta. Antes de la venida de Jesucristo, los 10 mandamientos, ¿no? Si matas, si robas, si adulteras. Pero cuando vino Jesucristo, para que la humanidad pueda entender más acerca de la humildad, lo puso más alto. Dijo así, si hay alguien que desee en el corazón a una mujer, ya adulteró. No que se acueste con ella, sino la deseó. Eso es para hombres y mujeres, ¿no? Si la deseó, ya adulteró. Si alguien, hermanos, se enojó contra una persona, ya la asesinó. Hermanos, ustedes saben cuánto enojo tuve con esta señora administradora, cuántas veces hasta el día de hoy. ¿Mm? Enojo tras enojo, enojo tras enojo. Eso significa cuánto la maté. Entonces, el siervo de Dios que ven al frente de aquí, acá al frente de esta pantalla, en el mes de agosto, para un 28 de agosto del año 2017, Dios me permitió ver mi maldad 100%, porque siempre me presentaba delante de Dios, Señor, ¿por qué me va mal? Si yo hice bien esto, yo dejé de tomar, yo dejé de andar con mujeres, yo le daba a mis hijos, yo hacía el bien, yo procuraba el bien, yo hacía, ¿y por qué me va así? Esa era mi oración delante de Dios, hasta que ese 28 de agosto pude pensar profundamente y no mirar más hacia afuera, sino mirar la condición de mi corazón y decirle a Dios, Señor, lo que estoy viviendo me lo merezco porque he sido una porquería, he vivido hipócritamente, he sido infiel, he sido una persona mala hasta con mi familia. Señor, de verdad que me merezco todo esto que me está sucediendo. A las 2 horas, Dios me permitía recibir la salvación a través del libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer la palabra Juan 3. Vamos a leer desde el 16, Juan 3:16. Está Mateo, Marcos, Juan. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, pongan atención hermanos, y allá la persona que se está conectando nueva, o que está siguiendo al hermano Matusalén por el en vivo, escuche bien no con estos oídos, sino con los del corazón. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, o sea, a nosotros, para condenarnos, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vamos a ver en el 18 que ese pareciera que es pareja con el que acabamos de leer, que es Hebreos 3:12, ¿sí? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no cree que es una persona mala y que produce maldad,
todos los días hasta el día que sea sepultado. Si usted no cree, usted no va a recibir la salvación porque acá dice el que cree no es condenado. Y la Biblia claramente dice que nosotros somos seres malos, que producimos maldad. Y acá en Hebreos 3:13 dice, mirad hermanos, mirad tú que me estás escuchando, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y aquí dice la persona que se condena en Mateo, en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos, participantes del en vivo, ¿sí? La mentira más grande que ha vendido Satanás a la humanidad ha sido ustedes bueno. Ha sido ustedes bueno. Ese es el velo, como el de esta ventana que estoy señalando, que Satanás ha puesto en su corazón para que usted no reciba la salvación. Dios vino a salvar a justos o a pecadores. A pecadores que nos arrepentimos. ¿De qué nos arrepentimos? No nos arrepentimos de fornicar, de adulterar, de eso, no. Y no les estoy diciendo que lo hagamos tampoco. Les estoy diciendo que el verdadero arrepentimiento en el corazón es que no creí conforme dice la Biblia. La Biblia dice que ustedes y yo somos personas malas. Por eso la salvación no depende de nosotros, porque no podemos cumplir los mandamientos, no podemos cumplir ni siquiera la ley del hombre. Podemos cumplir, mucho menos la ley de Dios. Significa estamos perdidos. No hay esperanza en nosotros mismos. Nuestras justicias son trapo de inmundicia. Aún la Biblia por allá en Efesios dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Y queremos hacer buenas obras, queremos mostrarnos buenos pensando que por esas obras podemos llegar al reino de Dios. Eso es una mentira. Sí, ayudemos, sí, apoyemos, pero de esa manera no se va al reino de los cielos. ¿Qué significa? Como dice el título, hermano que me está escuchando, conocido o persona que se está conectando en este momento, claramente los buenos, ¿a dónde van? Al infierno. Están yendo los buenos. Todas las personas que se consideran buenas, creen que están buenas, están yendo en contra de la palabra de Dios. Y la Biblia está diciendo que el que no cree es condenado. El que no cree la palabra de Dios como está escrita, él va al infierno porque está creyendo una condición contraria como está escrito en la Biblia. Usted lo sabe, hermanos, ustedes lo saben. Ustedes que me están viendo saben la maldad que producen todos los días. Solamente basta con estar solos en su cuarto, mirar al techo, pero pensar al interior de ustedes toda la maldad que se produce. Toda la maldad que producimos nosotros. Eso significa una cosa, significa merecemos ir al infierno, porque un árbol de naranja que tiene semilla naranja solamente produce naranja, no puede producir mangos. Una persona que arrastramos, todos los seres humanos arrastramos ese pecado original, fuimos concebidos por pecado. ¿Sí? Esa semilla de nosotros, hasta que vuelva al polvo de la tierra, esta carne no deja de producir maldad. Significa Dios nos dejó sin piso. La escritura nos dejó sin piso. No somos buenos, no podemos cumplir los mandamientos. Por más que nos esforcemos, no podemos, ni usted ni yo. Pero esas religiones, esas personas enseñaron, sea bueno, vuélvase bueno, sé una buena persona. Cuando no es así, así no funciona. Yo tengo que aceptar delante de Dios por la palabra mi condición y mi condición es, soy una persona que produzco maldad todos los días, tengo malos pensamientos como leíamos la Biblia, lascivias, lujurias, adulterio, eso producimos. Ya dejemos de ser fariseos, hipócritas, porque la Biblia en el libro de Jeremías claramente dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada quien
según su camino. Entonces, hermanos, ya Dios sabe cómo es nuestro corazón, ¿sí? Ya Dios lo sabe. Claramente ya lo sabe Dios. Entonces, ¿nosotros podemos engañar a Dios? Podemos engañar como hacían los fariseos, ¿sí? Así, de esa manera, podemos engañar a la esposa, al amigo, al vecino, al hermano. Podemos engañar, ¿cierto? Pero Dios conoce la intención de nuestro corazón. Entonces, no hay peor como mentiroso que aquel que se quiere creer la mentira de que es una persona buena. Les voy a contar otro testimonio que es bíblico y ahí los hermanos me van a ayudar a poner los textos bíblicos. Jesucristo en la cruz del Calvario, a un lado un malhechor, al otro lado del otro malhechor, ¿cierto? Yo voy a tratar de como ilustrar, ¿sí? Pero los hermanos me van a ayudar a poner textos bíblicos, se los agradezco para que ellos también interactúen. Estando los dos malhechores, Cristo en la mitad, uno mira a Jesús y le dice, oye, oye, si tú eres el Hijo de Dios, pues, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Ese corazón es bueno, es bueno. Está diciendo, si usted es el Hijo de Dios, sálvame. El bueno antes, porque es malhechor, ¿no? Una persona que hace mucha maldad, pero él se creyó bueno, él cree, yo merezco la salvación. Si usted es el Hijo de Dios, pues sálveme, sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Aún merece. ¿Saben una cosa? El corazón bueno, hermanos, y personas que están conectadas allí, el corazón bueno es el que cree que merece algo, ¿sí? Que es una persona importante, ¿sí? Ese es el corazón de una persona buena. Y este malhechor creía que era bueno a llegar al punto de decirle en la mismo lugar de su muerte, imagínese, en el mismo lugar de su muerte tenía fuerzas para mostrar su corazón bueno. ¿Mm? Luego el otro malhechor reconvino al del otro lado y le dijo, oye, 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 tú, cállate, cállate. ¿Qué estás diciendo? Al menos usted y yo merecemos estar aquí. Pero este hombre no ha hecho nada. En ese momento este malhechor reconoció que era una persona mala, porque dijo, al menos usted y yo merecemos por nuestros actos estar aquí. Así dijo, merezco lo que estoy viviendo porque he sido una persona mala, perversa. Pero cuando miró a Jesucristo le dijo, Señor, acuérdate de mí. Ah, pero este hombre no ha hecho nada, dijo, ¿no? Eso significa, reconoció que el único bueno es Dios, ¿sí? El único bueno es Dios, como la palabra que hemos leído. Tú no eres bueno, ni yo, solo Dios es bueno, solo Dios es bueno. Nosotros no somos buenos, ninguno. Mientras estemos aquí, no somos buenos, ¿sí? Y él reconoció, usted es bueno, yo soy malo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesucristo le dijo, sí, vamos a hacer una cosa, bájate de la cruz, que lo bajen, póstrete delante de la cruz, que estoy yo ahí crucificado, y pídame perdón por todos sus pecados y entrarás al reino de los cielos. Así le dijo, como cuando le dijo al joven rico, no. Le dijo, desde este momento entrarás conmigo al reino. Porque él reconoció su maldad, pudo pedir misericordia y Dios le dio misericordia. Hermanos, y tú que me escuchas allá, las personas buenas por montones están yéndose al infierno porque no están creyendo la Biblia, que es un espejo para nosotros mismos, donde está diciendo usted es una persona mala y la maldad verdadera es no creer la escritura. Dios te dice que Cristo fue a la cruz, hizo 4 cosas. Cargó el pecado, lo llevó a la cruz, murió en la cruz, lo eliminó, entró al sepulcro, significa venció la muerte, resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Cualquiera de esas cosas que no creas es la maldad grande, más grande en tu corazón.
Jesucristo limpió todo tu pecado una vez para siempre. Si no lo crees, crees que resucitó, pero no crees que limpió el pecado, todo no sirve. La obra de Jesucristo es una y la hizo perfectamente. A veces a los religiosos, cuando veo los crucifijos, digo, sí, solo me recuerda esa preciosa como cruz. Cuando entro a las casas y veo un crucifijo, le digo, eso es verdad, pero esa no es la condición de Cristo, porque esa condición de Cristo en la cruz del Calvario significa como derrotado, ¿cierto? Pero Jesucristo está a la diestra del Padre. Jesucristo resucitó, ¿sí? Está a la diestra del Padre. Eso es parte del proceso, pero en el corazón tuyo solamente está ese proceso, ¿sí? Y lo podemos mirar, miremoslo en un momentico, miremoslo, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23. Romanos 3 23. Vamos a mirar lo que les estoy diciendo. Romanos 3 23. Romanos 3 23. Romanos 3 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso no lo pusieron bien en el corazón, como también nos pusieron muy bien en el corazón. Usted es bueno, usted es buena persona, hace el bien, tú trata de cumplir la ley. Así de ofrendas, de diezmos, de haga cosas buenas, haga todo eso, sí, porque tú eres bueno, pero eres pecador, tú eres pecador. Eso nos lo enseñaron bien de esa manera, sí, así claramente. Pero miremos el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Significa Cristo no quedó en la cruz. Cristo nos dio la redención gratuitamente. Éramos pecadores. Por eso, hermanos, y el que me está oyendo, solamente cuando ve en sí mismo, estoy perdido, no puedo ir al reino de los cielos, por mí mismo no puedo ir al reino de los cielos, automáticamente puede mirar a Cristo. Cuando te pregunto a ti que si tienes pecado, tienes dos alternativas. Una, mirar su maldad, su defecto, su debilidad y decir, sí, tengo pecado. O mirar a Cristo que fue a la cruz y limpió todos tus pecados. Una vez para siempre. ¿A quién quieres mirar? A Cristo. Entonces te pregunto, mirando a Cristo, ¿Cristo limpió todos tus pecados? ¿Tienes pecado? De las cuatro, la primera. ¿Sí cargó tu pecado? ¿Sí lo eliminó en la cruz? ¿Sí venció la muerte y sí resucitó? Te recomiendo que creas las cuatro, todas, y que el día que tú partas de este mundo, te presentes delante de Dios sin pecado, porque esa es la verdad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, significa no dejó a nadie sin limpiar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchísimas gracias, hermanos, un abrazo. Le doy gracias a Dios que me permite recuperar el corazón a través de la prédica, de compartir con ustedes. No los veo, espero verlos. Un abrazo desde Colombia, espero podernos ver, espero poder compartir con ustedes, como lo hago con el hermano Matusalén. Le doy gracias a Dios por su vida, por el ministerio que Dios le ha dado, porque el tiempo acabó y Dios está usando las mismas comunicaciones, mismo internet, para que muchos reciban salvación. ¿Salvación cómo? Cuando 100% me doy cuenta que soy una persona mala, puedo mirar Cristo. Si hay 1% que todavía creo que es bueno, 99 malo y 1%, ese 0.1% no me deja ver a Cristo. Ojo con eso. Vamos a orar delante de nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermanos.
invitados, personas que se conectaron, si tienen preguntas, inquietudes, todas las respuestas están aquí, eso es lo precioso. Y el hermano tiene el canal, el celular activo para que le consulten a él. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor y Dios Padre, en esta noche nosotros, Señor, estamos agradecidos porque a través de tu bendita palabra nos muestras la condición de nosotros, Señor. Nosotros, siendo malos, Señor, creyendo que somos buenos, eso no es verdad, Señor. Nosotros somos seres que de continuo solamente producimos maldad, Señor. Por eso los que reconocemos 100% que somos seres humanos que producimos maldad, podemos obtener la gracia y la misericordia, Señor. Aquel que cree que es bueno significa que es otro Dios, y Dios no es sino uno solo. Y nuestro Dios es el único bueno, Señor. Dice tu palabra, nadie es bueno sino solamente Dios. Señor, te doy las gracias por esta palabra tan preciosa, Señor. Bendice todos los hermanos invitados, Señor, que se han conectado. Bendice el corazón del hermano Matusalén, Señor. Gracias te damos, Señor, por su misericordia que a través de este medio has salvado muchas almas y familias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y hemos orado, Señor, delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, un abrazo. Todos que pasen buena noche.